Informativo G24, www.canalg24.tv. A pesar de que el TIAR, ese tratado de asistencia recíproca internacional que estaba buscándose que entrara en la agenda de la Organización de Estados Americanos para esta asamblea, pues no alcanzó por factores de tiempo, un retraso que tuvo la Asamblea Nacional Venezolana en presentarlo, pues Luis Almagro sí dejó clara cuál es su posición, cuál sigue siendo su posición frente al régimen de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro es un dictador, usurpador, con todas las de la ley, con todas las letras, en mayúsculas. Definitivamente alguien que es responsable de crímenes de lesa humanidad, de tortura, de tener presos políticos, detenciones arbitrarias, de ejecuciones extrajudiciales, de asesinatos de manifestantes, de la más profunda crisis humanitaria que ha tenido un país en este hemisferio, responsable de la crisis migratoria más grande de un país que ha tenido este hemisferio. Entonces, definitivamente, esto es acción deliberada, es una acción deliberada, represora y opresora sobre un pueblo, al cual se le han avasallado todos sus derechos y se le han quitado el apoyo de las instituciones como para garantizar sus libertades fundamentales. Luis Almagro reaccionó también a las declaraciones de la alta comisionada para los derechos humanos por parte de la ONU, que la semana pasada estuvo haciendo una visita de verificación en Venezuela. En las últimas horas, abierta y francamente, el secretario general de la Organización de Estados Americanos se refirió a la declaración de Bachelet. Me preocupa que las sanciones impuestas este año sobre las exportaciones del petróleo y el comercio de oro están exacerbando y agravando la preexistente crisis económica. La sanción más fuerte que ha tenido el pueblo venezolano ha sido la corrupción del sistema madurista. Y tendría que haber empezado la alta comisionada de derechos humanos refiriéndose a ese punto. Porque esta gente se robó por lo menos 80.000 millones de dólares. Esa es la cifra estimada más baja, la más baja. O sea, hay cálculos y estimaciones que son 3 o 4, hasta 4 veces eso. Pero 80.000 millones de dólares es un plan Marshall en moneda actualizada. Imagínense lo que serviría eso a Venezuela, lo que sería eso como impacto social y económico para Venezuela. Entonces tendría que haber empezado diciendo que el principal problema que enfrenta la peor sanción contra el pueblo venezolano son los ladrones que están sentados en la dictadura venezolana. La segunda peor sanción son los 40.000 barriles de petróleo diarios que se roba Cuba de Venezuela, que se los lleva por su cuenta prácticamente, porque aunque mañana Venezuela tuviera un gobierno marxista-leninista que fuera soberano y legítimo, no le podría dar eso a Cuba, tendría que utilizarlo para resolver la crisis humanitaria que tiene en su propio país. Esa es la segunda peor sanción sobre el pueblo venezolano. Entonces tendría que haber empezado por ahí, pero además hay un tercer error que es más grave todavía, y es que primero, la aplicación de esas sanciones no fue inmediata, ustedes lo saben cómo funciona. La aplicación de esas sanciones fue suspendida en el tiempo y se comenzaron a aplicar después. Y los efectos de la crisis humanitaria ya estaban ahí hacía rato. Entonces, verdaderamente vemos que los intentos de apaciguamientos de una dictadura infame que le cuesta la vida a su pueblo, que avasalla sus derechos, verdaderamente a veces se llevan a extremos que son inconcebibles. La cuarta peor sanción para Venezuela es la continuidad del régimen de Maduro. Y todas las acciones internacionales que ayuden a Maduro a permanecer en el poder, como afirmaciones como esa de la alta comisionada de derechos humanos, son una sanción durísima para el pueblo venezolano, porque le dan aire a un régimen oprobioso. Entonces no podemos decir que esta dictadura se asienta en un error, no podemos pensar en la buena fe de Nicolás Maduro, no podemos pensar que Nicolás Maduro tiene
procesos mentales en los cuales está completamente inadvertido de esta situación del país. Definitivamente es directamente responsable de las acciones que han llevado al país a este punto. También se le preguntó a Luis Almagro si los organismos internacionales son conscientes de que Nicolás Maduro no dejará el poder por las buenas, y en este caso, ¿cuánto más va a insistir el cerco diplomático para que Nicolás Maduro se asfixie en las sanciones? Para salir de las dictaduras en el siglo XXI no hay una fórmula mágica, no hay una bala de plata, como hemos dicho. Estos son procesos de acumulación política, y esta Asamblea General forma parte de ese proceso de acumulación política que ha realizado la Organización de Estados Americanos, con 4 resoluciones que son absolutamente relevantes en el mismo. La primera, que declaró la alteración del orden constitucional; la segunda, que declaró la ilegitimidad de las elecciones del 20 de mayo, la de enero, que declara la ilegitimidad del gobierno de Maduro, y la más reciente, que habilita al representante del presidente encargado, Juan Guaidó, a representar a Venezuela en el Consejo Permanente. Fue contundente el secretario general de la Organización de Estados Americanos, habló de varios puntos, vamos a escuchar en orden. Primero, pues cómo se va a seguir tratando de asfixiar el régimen desde el cerco diplomático. Segundo, cuál es su posición puntual frente a la intervención militar. En pasadas resoluciones, algunos países del Caribe se negaron a votar condenando el régimen de Nicolás Maduro. En esta asamblea, a partir de la evidencia, el informe de migración que va a presentar precisamente el equipo de investigación de la Organización de Estados Americanos frente a esas violaciones de derechos humanos y la grave crisis humanitaria que ya fue confirmada por ACNUR, se espera que estos países del Caribe se unan a esas resoluciones que condenan el régimen. Los países latinoamericanos, del Caribe, de Norteamérica y de otros continentes puedan seguir ejerciendo la máxima presión diplomática sobre el régimen dictatorial. Los venezolanos, cansados de tantas declaraciones, piden una acción militar urgente. Por eso se le planteó al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, si se diera una intervención militar por parte de Estados Unidos a Venezuela, si la OEA la apoyaría, sí o no. Esto fue lo que respondió Luis Almagro. Usted me lo plantea el tema de intervención militar. La intervención militar lisa y llana, pura y dura, así como usted la plantea, es un concepto ilegal en el derecho internacional. Nadie puede estar por ahí invadiendo otros países o atacando otros países. Eso serían prácticas de agresión. Nosotros hemos señalado que todas las estrategias diferentes que hay hoy en día respecto al tema Venezuela, las que tienen que ver con los diferentes grupos y mecanismos que se han creado para atender el tema Venezuela, se unifiquen bajo un criterio rector de presión incremental sobre el régimen, como puede ser la responsabilidad de proteger, que para nosotros es el mecanismo hoy que cada vez se hace más necesario. En esta respuesta es importante tener en cuenta que Luis Almagro dejó ver que sigue esperando que la Asamblea Nacional Venezolana, que los países que hacen parte de la Organización de Estados Americanos logren ese acuerdo frente al TIAR. Entre líneas, lo que decía Luis Almagro en esta respuesta es que sigue esperando que Venezuela pueda ser reincorporada con ese tratado de protección responsable, ese tratado de responsabilidad de apoyo internacional para tener acciones claras que permitan proteger a la población. Todo en el marco legal del derecho internacional humanitario. Se hace más necesario para proteger al pueblo venezolano de los crímenes de atrocidad, se hace cada vez más necesario para proteger al pueblo venezolano de los crímenes de lesa humanidad que sufre. Y para nosotros esa es la agenda que estamos planteando, fortalecer este instrumento del derecho internacional, actuar conforme al derecho internacional, validar los procesos y los mecanismos que tiene el derecho internacional para hacerse cargo de casos como el que hemos referido. Se le preguntaba también al secretario general de la Organización de Estados Americanos cómo lograr que en esta asamblea por fin haya una resolución unánime y que condene al régimen. Ya les mencionábamos que algunos países del Caribe especialmente se abstienen en las votaciones o se niegan a condenar el régimen de Nicolás Maduro. Dice Luis Almagro que para el seno de la OEA la democracia es crucial. Explica cómo se expiden estas resoluciones. Mire, la fortaleza de las resoluciones
está dada por su apego y a los principios fundamentales del sistema interamericano en lo que refiere a la defensa de la democracia y de los derechos humanos. Es la consistencia con esos principios lo que hace fuerte a las resoluciones. No quién la vota o quién no la vota, sino que esas resoluciones sean consecuentes con valores esenciales de las que forman parte de la Organización de Estados Americanos. Nosotros siempre esperamos que todo el mundo apoye estos principios fundamentales, pero también reconocemos que cada país tiene el derecho soberano de tomar la posición que le corresponda o que quiera tomar respecto a cualquiera de los temas que están en la agenda. Y para eso específicamente se vota, para resolver democráticamente estos asuntos, en un marco de diálogo en el cual están todas las posiciones contempladas y en el cual todo el mundo, todos los países pueden expresar sus coincidencias o sus diferencias de la manera más democrática, porque en eso consiste esta organización, probablemente la más democrática en el mundo. No existe derecho de veto, no existe derecho de voto calificado, existe simplemente que cada país tiene un voto y eso se representa en el valor de las resoluciones que aprobamos. La OEA ha expedido varias resoluciones que dificultan ese funcionar del régimen en Venezuela. Producto de ello también se han incrementado las sanciones económicas. ¿Cuál es la potencia de esas sanciones o esas resoluciones que genera la OEA? La fuerza de esas resoluciones para nosotros está dada esencialmente por seguir generando esquemas de presión sobre la dictadura, seguir habilitando acciones de los estados como aplicación de sanciones o como otros mecanismos de aislamiento de la dictadura de Maduro. Y eso es lo que debemos continuar trabajando en un proceso incremental de presión. Y esta reunión forma parte de ese proceso incremental de presión. Pues ahí está, vienen más sanciones. La agenda de la Organización de Estados Americanos concentrada en Venezuela. Entró pisando firme Venezuela en esta agenda de la Organización de Estados Americanos. Todos los países con la lupa muy puesta en lo que está pasando allí. A ustedes mucha esperanza. El hecho de que el TIAR no haya podido entrar en la agenda no significa que no se vaya a tratar el tema de Venezuela. Y como ya escucharon al secretario general Luis Almagro, tiene muy pendiente ese tema. Es una de sus prioridades. Es tal vez la política bandera durante su Secretaría General de la Organización de Estados Americanos. Mañana, por supuesto, también vamos a estar atentos a esa elección del secretario general o la reelección del secretario general, porque a decir verdad en el ambiente se siente mucho respaldo hacia Luis Almagro y es muy posible que sea reelecto, pero lo que sí está claro es que el tema Venezuela ha sido parte de su política bandera durante la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos. Venezolanos no están solos, mucha fuerza, mucha fe y les seguiremos informando. Abrazo fuerte hasta cualquier lugar del mundo donde usted esté. G24, una mirada analítica a la actualidad informativa. Informativo G24, www.canalg24.tv.